Bien, entonces ahora vamos a resolver los ejercicios a partir de teorema del binomio y ejercicios de sucesiones, ¿no? Bien, empezamos. Ejercicio 8. Determine el valor que debe darse a la variable x para que el tercer término del desarrollo 3 entre x menos x elevado a la quinta sea igual a 90. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Queremos encontrar cuál es el valor que debe tener x, es decir, x está representando a un número real, y lo que queremos es que, ¿qué valor debe tener x? Que cuando encontremos el tercer término, al reemplazar la x con ese valor, el resultado sea igual a 90. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a encontrar el tercer término del desarrollo. ¿Y cómo calculamos el tercer término? Recordemos, según la fórmula que ya conocemos, es el tercer término se le asigna aquí el valor 1 menos, ¿no? El ordinal 3 lo cambiamos por su cardinal 3, ¿verdad? Y le restamos 1. Eso quiere decir que el tercer término sería 2, cuando i vale 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué i 2? ¿Por qué no 3? Porque recordemos que el primer término es cuando i vale 0. Luego tenemos el segundo término cuando i vale 1 y el tercer término sería cuando i vale 2. Entonces sería, en este caso, i sería 2 y este valor que va acá arriba, recordemos que siempre es n, ¿no? n es 5, entonces aquí tenemos 5, ¿verdad? Y la primera expresión, el primer término que es 3 entre x, este término va a ir elevado siempre a la diferencia entre n menos i, 5 menos 2, a la 3, y el segundo término, considerando su signo, que es menos x, ese va a estar siempre elevado a la i. Así que en este caso estará elevado a la 2. Este es el tercer término. Bueno, aquí hay que aplicar un poquito de álgebra, ¿no? Ya la combinatoria 2 de 5, ¿verdad? Eso ya lo pueden ustedes calcular. Recuerden que eso sería 5 factorial sobre 5 menos 2. 3 factorial por 2 factorial. Eso nos da como resultado 10. 3 elevado al cubo es 27, x al cubo, y menos x al cuadrado se hace positivo, x cuadrado. Si eliminamos nosotros acá, reducimos fracciones, x cubo con x cuadrado, nos va a quedar x en el denominador, simplificando, y nos va a quedar 10 que multiplicaba 27, 270 sobre x. Y esto, según condición del ejercicio, debe ser igual a 90. Así que lo igualamos a 90. Y lo último que nos quedaría simplemente es resolver para x, y bueno, fácilmente se ve que el valor de x es igual a 3. ¿De acuerdo? Puedo pasar esta x que divide, la puedo pasar a multiplicar al 90, y el 90 lo paso en cruz, ¿no? Lo paso hacia abajo, ¿verdad? Entonces, 270 dividido para 90, x es igual a 3. Entonces, el valor que debe tener x para que al encontrar el tercer término, eso sea igual a 90, es que x debe ser igual a 3. Sencillito. Veamos el tema 9. Dice el tema 9, si el cuarto término de x sobre 3 menos 2 sobre raíz de x elevado a la n contiene al término x elevado a la 3 medios, identifique cuál es la proposición verdadera. Como opciones nos dicen que n pertenece al intervalo de 0 a 6. En el desarrollo del binomio existen 6 términos. El cuarto término es el término central del desarrollo del binomio. El desarrollo del binomio tiene 2 términos centrales y como última opción el valor absoluto de n sobre 2 es menor que 3. Veamos, entendamos qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice que el cuarto término tiene x elevado a la 3 medios. Ahora, no sabemos cuánto es n. Con esta información vamos nosotros a tratar de encontrar cuál es el valor n. Seguramente sí nos va a servir. Vamos a ver un procedimiento para hacerlo. Primero vamos a calcular el cuarto término del desarrollo. Recordemos que el término es una combinatoria de i elementos de un total de n elementos, ¿sí? Y esta combinatoria sería i, ¿cuánto es? Si nos piden que, o si nos informan que tenemos el cuarto término, i, ¿cuánto sería? Recordemos, cambiamos el ordinal, el cuarto, por su cardinal. Cardinal de el cuarto término, su cardinal sería 4. Y a este cardinal le restamos 1. 4 menos 1, 3. Entonces hacemos la combinatoria 3 de n, ¿verdad? Y tendríamos 3 de n por el primer término, x tercios elevado a la n menos 3.
por el segundo término, considerando su signo, menos 2 sobre raíz de x elevado a la i, en este caso 3. Y esto es igual a un número que no conocemos cuánto es, por x elevado a la 3 medios, por condición del ejercicio, ¿no? Muy bien, la parte numérica no me interesa porque no conozco el número, así que me voy a concentrar solamente en trabajar lo que corresponde a la parte de x, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? Veamos antes de eso. ¿Esto sería cuánto? Nx tercios elevado a la n menos 3, eso sería un tercio de x elevado a la n menos 3. Lo mismo, el radical lo podemos expresar como exponente fraccionario y en vez de raíz de x sería x elevado a la 1 medio, ¿verdad? Y si lo pasamos al numerador, x elevado a la menos 1 medio. Es lo que tenemos aquí. Como les decía, la parte numeral no me interesa porque desconozco el valor numérico, pero sí su parte literal. Así que aquí aplicamos x elevado a la n tercios multiplicado por x elevado a la menos 1 medio elevado al cubo debe ser igual a x elevado a la 3 medios. Nuevamente, la parte numérica, el combinatorio 3 de n, el 1 tercio, el menos 2, no me interesan porque no trabajo, no conozco el valor numérico. Lo que conozco es el exponente de x, entonces me concentro solamente en trabajar la x. ¿De acuerdo? Y ahora que ya tenemos esta expresión, podemos aplicar allí un poquito de propiedades de los exponentes, ¿verdad? Tendríamos x elevado a la n menos 3 y acá tendríamos x elevado a la menos 3 medios. ¿De acuerdo? X elevado a la menos 3 medios. ¿Por qué? Porque estamos aplicando potencia a otra potencia, ¿no? Se conserva la base que es x, multiplicamos sus exponentes, menos 1 medio por 3 es menos 3 medios. Y luego aplicando otra vez propiedades de productos de potencias de igual base, donde conservamos la base y sumamos los exponentes, vamos a tener solamente una expresión en x. X que estaría elevado a la n menos 3 menos 3 medios. ¿De acuerdo? Expresándolo como una única potencia tendría, ahí está, sumamos los exponentes. Ahora bien, si dos potencias son iguales y sus bases son iguales, esta potencia dice que es igual a esta otra potencia, y dado que sus bases son iguales, entonces sus exponentes tienen que ser iguales. ¿Sí? Por lo tanto, igualo los exponentes y me va a quedar n menos 3 más menos 3 medios o n menos 3 menos 3 medios es igual a 3 medios. Donde puedo resolver para n y estos valores que están aquí restando los paso a sumar. Menos 3 medios pasa a sumar, 3 medios más 3 medios son 6 medios, que eso me da 3. Y este 3 también suma, 3 más 3 me va a dar 6. Resolviendo para n entonces, paso a sumar y se obtiene que n es igual a 6. Ahora sí, ya encontramos n, vamos a ver qué opciones de respuesta teníamos. Dice la primera proposición que n se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 6. Dado que es un intervalo abierto, significa que sus extremos no se incluyen. No se incluye el 0, no se incluye el 6. Por lo tanto, esta no es verdadera. Esta es falsa, ¿no? Porque el 6 no pertenece a este intervalo, ¿sí? Ya que este intervalo no incluye al 6. ¿De acuerdo? Entonces, esta proposición es falsa. Dice, en el desarrollo binomio existen 6 términos. ¿Cuántos términos existen en el desarrollo de un binomio? Siempre existen n más 1 términos. ¿De acuerdo? Si yo elevo a la 0, hay un término. Cuando el exponente es 0, hay un término. Si yo elevo a la 1, el binomio tendrá 2 términos, a más b. Si yo lo elevo a la 1, hay 2 términos. Si yo elevo al cuadrado, tendré 3 términos. Tendré el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Tendré 3 términos y así sucesivamente. 0, exponente 0, un término. Exponente 1, 2 términos. Exponente 2, 3 términos. Por lo tanto, exponente n, van a haber n más 1 términos. ¿El desarrollo del binomio existen 6 términos? No. Dado que el valor de n, el exponente es 6, entonces tendrá 7 términos. Es falso. Literal C, el cuarto término es el término central del desarrollo del binomio. Esta de aquí es verdadera, porque el término central se obtiene al dividir n para 2, lo cual nos daría como resultado 6 dividido para 2 es 3. Y al desarrollar el binomio a partir del exponente que tiene como valor 3, nos daría 4 términos. ¿De acuerdo? Recordemos que este 3 es el cardinal. Este es el cardinal. Si yo quiero encontrar ahora el ordinal, ¿qué tengo que hacer con el cardinal? Sumarle 1. Entonces, 3 más 1, 4. El ordinal sería el cuarto. ¿De acuerdo? El término central siempre lo calculamos con n sobre 2.
6 dividido para 2 me da 3. Su cardinal es 3. Su ordinal tengo que sumarle 1. Cuando hacía el proceso inverso le restaba 1 porque partía del ordinal y quería encontrar el cardinal. Entonces aquí hago el proceso inverso, ¿verdad? Tengo el cardinal 3, le sumo 1, 4. Por lo tanto es el cuarto término. Entonces esta proposición es verdadera. ¿El desarrollo del binomio tiene dos términos centrales? No. Como el exponente es par, tiene un único término central. ¿Cuándo tiene dos términos centrales? Cuando el exponente es impar. Si el exponente es impar, tiene dos términos centrales. Como el exponente es par, tiene un único término central. Valor absoluto de n sobre 2 es menor que 3. Si n vale 6, 6 dividido para 2 es 3, su valor absoluto no es menor que 3, es igual a 3. Entonces es falso. Y con eso tenemos ya resuelto el siguiente, el ejercicio 9, ¿no? Nos vamos al ejercicio 10. Encuentra el término que no contiene x en el desarrollo de 6x menos 1 sobre 2x elevado a la 10. Muy bien, queremos el término que no contiene x. Si me dice que no contiene x, yo puedo decir que es equivalente a decir que tiene x elevado a la 0. ¿De acuerdo? Ya que x a la 0 me da un valor numérico de 1, entonces puedo decir que el término que no contiene x es un término que tiene x elevado a la 0. Muy bien, como yo desconozco el término, entonces el cardinal será i. El término será un ordinal que no lo conozco y su cardinal será 1 menos. Ahora, yo voy a partir del cardinal, en este caso su cardinal va a ser i. ¿De acuerdo? El iésimo término. Vamos a encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Utilizando la combinatoria, ¿no? Decimos su parte, su coeficiente sería 10, que es n, i, que es el cardinal, por el primer término, 6x elevado a la 10 menos i, por el segundo término, incluyendo el signo, menos 1 sobre 2x elevado a la i, y esto debe ser un número, que no conozco cuánto es, por x elevado a la 0, ya que me dice que no contiene x, así que será x elevado a la 0. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a hacer será lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Como no conozco el número, me voy a alejar de los números y me voy a concentrar solamente en la x. Entonces, planteamos ecuación solamente de x. Este número no me interesa, este también es número. Voy a tener x elevado a la 10 menos i. Acá voy a tener x elevado a la menos 1, porque como x está en el denominador, para pasarlo arriba sería x a la menos 1 y eso elevado a la i, ¿verdad? Lo cual me va a quedar x a la menos i y eso va a ser igual a 0. Como tengo productos de potencias de igual base, conservo la base, sumo sus exponentes, entonces tendría x elevado a la 10 menos i, 10 a la menos 2i es igual a 0. ¿De acuerdo? Y por último, nuevamente, si esta potencia es igual a esta potencia, si dos potencias son iguales y sus bases son iguales, ambas bases son x, sus exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, 10 menos 2i debe ser igual a 0. Resolviendo para i, me va a quedar que i es igual a 5. ¿Verdad? Paso el 2i a la derecha, me queda que 10 es igual a 2i, divido todo para 2, me queda que i es igual a 5. Muy bien, ya tenemos el valor de i. Ahora tengo que determinar cuál es el término. Si la pregunta hubiera sido cuál es el orden del término, ¿cuál sería? Si i vale 5, su cardinal, su ordinal sería 6. Por lo tanto, el ordinal sería el sexto término. Si me hubieran preguntado por cuál es el orden del término, hubiera dicho es el sexto término. Pero como buscamos el término en sí, vamos a encontrarlo, ¿no? Ahora, la misma expresión que teníamos originalmente la vamos a sustituir con el valor de i, que es 5. Entonces voy a tener combinatorio 5 de 10 por 6x elevado a la 10 menos 5 es 5, menos 1 sobre 2x elevado a la 5. Acá las x se van a cancelar, ¿no? X a la quinta sobre x a la quinta se cancelan, lo cual era condición del ejercicio. Como aquí tengo un signo menos elevado a una exponente impar, me va a quedar negativo. Entonces, lo único que me quedaba era calcular cuánto es 6 elevado a la quinta, 2 a la quinta, lo cual es lo mismo que 3 elevado a la quinta, ¿verdad?
como ambos están elevados a la quinta, 6 a la quinta sobre 2 a la quinta, eso es 3 elevado a la quinta, y el combinatorio 5 de 10, al multiplicar esos valores me va a quedar esta expresión, menos 61.236. Ustedes lo pueden calcular ya con tiempo, pueden pausar el video, pueden hacer sus cálculos, ¿verdad? Y la respuesta que ustedes deben obtener es menos 61.236. Por lo tanto, el término, en este caso, es menos 61.236, que corresponde al sexto término. Nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 11. La suma de los n primeros términos de la progresión aritmética, ya estamos en progresiones, ¿no? 9, 12, 15 es 306. Una suma de no sabemos cuántos términos, pero los n primeros términos nos dan 306. Entonces, ¿cuál es el valor de n? Muy bien, lo que nosotros conocemos los tres primeros. Y hay que sumar, no sabemos cuántos términos, pero si sumamos esos n términos, la suma es 306. Hay que encontrar n. Como lo que nos han dado como datos la suma, entonces no hay más vuelta que darle. Utilizamos la fórmula de la suma. Como yo no conozco el último término, aplico la fórmula que no utiliza el último término. Si no utilizo la fórmula n, que multiplica a 2 veces el primer término más n-1 por d sobre 2. ¿Y cuánto es el primer término? El primer término, si lo conozco, es 9. Ajá. N es lo que estoy buscando. ¿Cuánto vale ese n? Ah, esa es la suma. ¿Cuánto vale la suma? 306. Pero me falta d. ¿Qué es d? D es la diferencia común. ¿Cómo calculamos la diferencia? Recordemos, la diferencia es un término menos su predecesor. Es decir, la diferencia sería 12 menos 9, me da 3. O también 15 menos 12, también me da 3, ¿verdad? En este caso es una diferencia positiva. Muy bien, reemplazamos entonces los valores conocidos. Ahí está, 306, esto vale 9, esto vale 3. Y voy a obtener una ecuación que me va a quedar cuadrática en n. Este 2 lo paso a multiplicar, ¿verdad? Y me va a quedar 612. Me va a quedar 612. Acá voy a tener 18 y por acá voy a tener 3n menos 3. 18 menos 3 me va a quedar 15, ¿verdad? Multiplicando por 2, esto me va a quedar, como ya lo habíamos dicho, 612. Y aquí voy a obtener 15, ¿verdad? Que aplicando distributiva voy a tener 3n cuadrado, ¿sí? Menos 15n, eso va a ser igual a 612. ¿De acuerdo? Ahora, todos los números son múltiplos de 3. Puedo sacar la tercera y puedo pasar este número, el 612, lo puedo pasar al segundo miembro para tener una ecuación ya con n positivo. ¿Sí? Al sacarle la tercera, se va a la tercera aquí, la tercera de 15, 5, la tercera de 612, 204. Y con esto, pues, ya lo puedo factorar. ¿Cómo me quedaría esta expresión factorada? Sería n más 17 por n menos 12. Cada factor, si yo tengo que el producto de dos números es igual a 0, significa que el primero es 0 o el segundo es 0. Con lo cual tendría entonces que n más 17 es igual a 0 o n menos 12 es igual a 0. Si n más 17 es igual a 0, significa que n es igual a menos 17. Si n menos 12 es igual a 0, significa que n es igual a 12. Como n me estaba representando, en este caso, ¿qué cosa? La cantidad de términos que debíamos sumar para obtener 306, ¿verdad? Como n representa la cantidad de términos, significa que n no puede ser negativo. Descartamos el valor de 17 y nos queda, perdón, de menos 17 y nos queda que n es igual a 12. Teníamos opciones de respuesta, entonces la respuesta de 12 estaba en el literal B. Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal B. Problema resuelto. En la siguiente sucesión, 671, 665, 656, etc., determine cuál es el tercer número negativo. ¿Cómo vamos a determinar este tercer número negativo? Tenemos que buscar una estrategia porque nosotros no conocemos cómo va la sucesión. Podría ser que el primer negativo sea menos 1, o que sea menos 2, o menos 3, o menos 4, no lo sé. ¿De acuerdo? No sabemos cuál va a ser. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Veamos, nuestra estrategia sería,
Dice, podemos identificar que se trata de una progresión aritmética. ¿Cómo sabemos que es una progresión aritmética? Cuando hay una diferencia común, ¿no? Si resto 665 menos 671, este resultado es menos 6. Luego, 659 menos 665 también me da menos 6, ¿verdad? Me da menos 6. Por lo tanto, sabemos que se trata de una progresión que va a ser decreciente, ¿verdad? Va a ser decreciente y su diferencia común será menos 6. ¿De acuerdo? Con eso ya tenemos la diferencia. Muy bien. Luego vamos a identificar los datos. Ya tenemos la diferencia menos 6. El primer término es 671. Vamos a encontrar el término enésimo, que es Fn. Vamos a utilizar la fórmula que ya la habíamos aprendido. Fn es igual a más n menos 1 por d. ¿Correcto? Reemplazo los valores. A, 671. N es lo que estoy buscando. Y d es menos 6. Y entonces vamos a tener, ya simplificando y eliminando términos semejantes, esto será aplicando propiedad distributiva, menos 6n, menos por menos, más 6, 671 más 6, 677. Entonces la fórmula va a ser 677 menos 6n. Ahí la tenemos. Muy bien. Encontremos ahora, me pedía cuál es el tercer término negativo y eso estaba complicado, ¿no? Porque yo no conozco ese tercer término para reemplazarlo aquí. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a encontrar para qué término esta expresión es 0. Voy a encontrar, voy a igualarlo a 0 y eso me va a dar un valor n. Supongamos que eso me da un n, no sé, digamos que me da 20. Significa que cuando n es igual a 20, ¿verdad? En el 21º término, cuando n es igual a 20, esto es 0. Por lo tanto, para que sea el tercer término, n tendría que ser con 21, con n21 tendríamos el primer negativo. Con n22 tendríamos el segundo negativo y con n23 tendríamos el tercer negativo. Ahora, supongamos que no me hubiera dado 20, sino hubiera dado, qué sé yo, 20.8. Significa que con el término 20 hubiéramos tenido el último término positivo. ¿Sí? Con el término 20 hubiéramos tenido el último positivo. El término 21 ya hubiera sido el primer negativo. El término 22 el segundo negativo, el término 23 el tercer negativo. ¿Ok? Muy bien, con ese análisis entonces vamos a ver. Dice, se igualará Fn a 0 para determinar el valor de n para el cual la función cambiará de signo. Entonces igualamos la función a 0, despejamos n, ¿verdad? Me va a quedar que n será igual a 677 sobre 6 y 677 dividido para 6, lo he expresado aquí como una fracción mixta, es 112 enteros 5 sextos. ¿Sí? Despejo n, ¿no? N, el 6n lo paso a sumar. El 6 lo paso a dividir, 677 para 6, me queda como fracción mixta 112 enteros 5 sextos. Eso quiere decir que el término cuyo cardinal es 112, ¿verdad? Ese de allí, cuando n es 112, yo tengo que ese es el último término positivo. Cuando n es 112, ese es el último término positivo de la sucesión. El término 113 es el primer negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el término 113 será el primer negativo. Entonces, el tercer negativo estará ubicado en la posición cuando n sea 115. El término 114 será el segundo negativo, el 115 será el tercer negativo. ¿Qué es lo que yo quería encontrar? El ejercicio me pedía que determine cuál es el tercer término negativo. ¿Y ese cuándo será? Será cuando n tome el valor de 115. Entonces, lo único que tengo que hacer es que en la fórmula de f de n voy a encontrar f de 115, ¿verdad? Evalúo entonces n en 115 y con eso obtenemos que f de 115 es menos 13. Y con eso ya tenemos el problema resuelto. Muy bien, ahora nos vamos entonces al siguiente ejercicio. Ejercicio número 13. Dice, los pagos mensuales del préstamo que Yolanda hizo al banco forman una progresión aritmética. Ya sabemos que va a ser una progresión aritmética.
Si el segundo pago es de $127 y el quinto pago es de 154, entonces el décimo pago es, y nos da opciones, ¿no? Queremos saber de cuánto sería este décimo pago. Muy bien, ¿qué vamos a hacer para resolver en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. Como dato tenemos el segundo pago es 117, el término A sub 2 127. El quinto pago, el término A sub 5 es 154. Con estos dos vamos a encontrar primero la diferencia. Ah, pero la diferencia, ¿cómo la encontramos, profe? La diferencia nos había dicho que puede ser un término menos el anterior. Sí, pero vamos a utilizar mejor una fórmula generalizada que no dependa solamente de un término y el sucesivo, y la tenemos aquí, ¿no? La diferencia la vamos a encontrar con AN menos AM sobre N menos M. ¿De acuerdo? AN menos AM sobre N menos M. Esto es una fórmula generalizada cuando yo no conozco dos términos sucesivos, sino que conozco dos términos cualesquiera. ¿Ok? ¿Quién va a ser AN? AN va a ser A5. Por lo tanto, N sería 5. ¿Quién va a ser AM? AM va a ser A sub 2. Por lo tanto, M será 2. Y si lo quiero hacer al revés, y si quiero que AN sea A sub 2, pues también no hay problema. AN será A sub 2, por lo tanto, N será 2. AM será A sub 5, por lo tanto, M será 5. Cualquiera de ellos, el resultado será el mismo. Muy bien, para este ejercicio, entonces, yo he tomado A sub N como A sub 5, ¿verdad? Y A sub 2, A sub M como A sub 2. Reemplazo entonces los valores AN, A sub 5 es 154, A sub 2 es 127, ¿verdad? Por lo tanto, hacemos la diferencia. 154 menos 127, eso me da 27. 5 menos 2 me da 3. 27 para 3 me da 9. Con eso ya obtenemos la diferencia, que es 9. Ahora, aplicamos asimismo una fórmula generalizada para obtener el enésimo término. Recuerden que la fórmula que nosotros habíamos visto era que AN es igual a A1, ¿verdad? A1 más N menos 1 por D. Esa era la fórmula para el enésimo término. F de N es igual a A más N menos 1 por D. Sí, pero ¿qué pasa si yo no conozco el primer término, como en este caso? Si yo no conozco el primer término, sino que conozco términos diferentes, ¿cómo puedo encontrar el enésimo término? Ah, bueno, sencillo, eso es igual a sub K más N menos K por D. ¿De acuerdo? Voy a utilizar el quinto término. Por lo tanto, A sub N, ¿quién será? A sub 10, porque yo estoy buscando el décimo término. Entonces, A sub 10 será igual a sub 5 más 10 menos 5, ya que N sería 10 y K sería 5, más 10 menos 5 por D. Ah, pero ¿pude haber utilizado el segundo término? Sí. ¿Cómo hubiera quedado? Ah, entonces hubiera quedado que A sub 10 es igual a sub 2 más N menos 2 más 10 menos 2 por D. ¿De acuerdo? Ahí está. He utilizado el quinto término. Muy bien. Ahora, yo ya conozco cuánto vale A sub 5. A sub 5 vale 154. Y también conozco cuánto vale D. D vale 9. Entonces reemplazo los valores numéricos y aquí voy a tener que hacer la diferencia. 10 menos 5 es 5. 5 por 9, esto me va a dar 45 y hago la diferencia. Hago la diferencia, ¿dónde está? 154, ¿verdad? Más 45. Y con eso hago la suma, 154 más 45, 199. Y con eso tenemos el valor del décimo término, que es lo que nosotros estábamos buscando. Ahora, había opciones de respuesta en el ejercicio. Las opciones decían el literal A, B, C, D, etcétera. 199 corresponde a la respuesta del literal D. ¿Sí? Por lo tanto, su décimo pago, el décimo pago que hizo es de 199 y corresponde al literal D. Muy bien. Ejercicio 14. Un hombre acuerda pagar una deuda de $3.600 en 40 pagos semanales, que forman una progresión aritmética. Cuando 30 de los pagos estaban cubiertos, el individuo fallece dejando una tercera parte de la deuda sin pagar.
calcule cuál es el valor del primer pago. Muy bien. De nuevo, vamos a analizar el ejercicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Un hombre va a pagar una deuda de 3.600. Tiene que hacer 40 pagos, pero él alcanza a hacer solamente 30 de los pagos, los 30 primeros pagos ya que él fallece. Y todavía queda una tercera parte de la deuda. Entonces queremos saber cuánto fue, con esta información, cuál fue el valor del primer pago. Muy bien, vamos a tomar los datos del ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuáles son sus datos? Dice que el total a pagar es la suma de los 40 pagos. Este total a pagar me da 3.600. N es 40. La suma de los 30 primeros pagos es 2.400 cuando N es igual a 30. Profesor, ¿pero de dónde sacamos el 2.400? Dice que él deja todavía una tercera parte de la deuda, es decir, de los 3.600, aún quedan la tercera parte, 1.200 por pagar. ¿De acuerdo? Y si quedaron 1.200 por pagar, significa que se pagó ya 2.400. Y eso corresponde a la suma de los 30 primeros pagos. La suma de los 30 primeros pagos es 2.400. ¿De acuerdo? De allí sacamos ese dato. Dice, para poder determinar cuánto es lo que faltó de pagar, necesitamos sacar la tercera parte de 3.600, lo cual nos da 1.200. Es decir, que solo pagó 2.400 y quedó pendiente 1.200. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? La suma de los primeros datos nos da 2.400. La suma de los últimos 10 datos es 1.200. Usamos la fórmula de la sumatoria de términos para crear dos ecuaciones y luego, por medio de un sistema de ecuaciones, encontrar las incógnitas que nos faltan. Bien, la suma de los 40 primeros pagos, aplicando la fórmula de la suma, nos da 40 por 2 veces el primer pago más 40 menos 1 por la diferencia de sobre 2. La suma de los 30 datos, bueno, reemplazamos, la suma de los 40 es 3.600, ¿verdad? Simplificando 40 con 2 me da 20, que multiplica a 2 a 1 más 39D. Ahora, la ecuación que nos da sería ¿qué cosa? Aquí podemos este 20 pasarlo a dividir, ¿verdad? 20, 3.600, yo para 20, 180, y me quedaría que 2 a 1 más 39D es igual a 180. Y ya tendríamos una primera ecuación. Ahora sí vamos a tomar los otros primeros 30 pagos. ¿Y qué tendríamos? La suma de los 30 pagos sería 30, que es N, por 2 veces el primero, más 30 menos 1 por D, todo sobre 2. Haciendo el mismo proceso, ¿verdad? Reemplazando valores, simplificando, llegamos a esta expresión, que también podemos pasar el 15, también podemos pasar a dividir, con lo cual nos va a quedar que 2 a 1 más 29D va a ser igual a 2.400 para 15, 160. Y tendríamos una segunda ecuación, con la cual tendríamos el sistema, este sistema que está aquí. Para resolverlo es muy sencillo porque yo puedo restar a la primera ecuación, le puedo restar la segunda, ¿verdad? Hago la diferencia y me va a quedar que 10D es igual a ¿cuánto? 10D va a ser igual a 20, 180 menos 160 también, 20. Resto, 2 a 1 menos 2 a 1 se cancelan. 39 menos 29, 10D. 180 menos 160, 20. Por lo tanto, la diferencia común será igual a 2. Con la diferencia común ya puedo encontrar el valor de A1, reemplazándolo en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿verdad? Vamos a reemplazar en la primera ecuación y tendremos 2 a 1 más 39 por la diferencia que es 2, es igual a 180. Esto nos va a dar 78, que lo puedo pasar a restar, y me va a quedar entonces 102, y el 2 lo paso a dividir, 102 para 2, 51. Y con eso tenemos el valor del primer pago, que era lo que nos pedía encontrar el ejercicio. Por lo tanto, el primer pago fue de $51. Y cada pago sucesivo disminuía $2. Es decir, el siguiente pago fue 49, el siguiente pago 47, el siguiente 45 y así sucesivamente. Con esto tenemos ya el problema resuelto. Nos vamos ahora al tema 15, que nos dice: la suma de los primeros 7 términos de una progresión geométrica de razón 3 es 7.651. Determine el primero y el séptimo término. Muy bien.
Ahora tenemos una progresión geométrica. Aplicando la expresión para la suma de los 7 primeros términos de la progresión geométrica planteada y representando por A el primer término se tiene. ¿Cuál era la fórmula de la suma de los n términos? Eso era igual al primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 y todo sobre la razón menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Ahora, si yo quiero la suma de los 7 primeros términos, sería S7 es igual a A por R elevado a la 7 menos 1 sobre R menos 1. Sí tendría que reemplazar, ¿no? La suma la conozco, 7.651. La razón también la conozco, me dice que la razón es 3. Así que simplemente tendría que reemplazar los valores. Tendría 7.651 es igual a A por 3 a la 7 menos 1 sobre 3 menos 1. ¿De acuerdo? 3 menos 1, 2, que lo voy a pasar a multiplicar. Y resolviendo, 3 a la 7 es 2187, eso menos 1 es 2186. Y entonces, ¿verdad? El 2 ya lo pasé a multiplicar. Este 2186 lo paso a dividir y con eso voy a encontrar el valor A. ¿Verdad? A será 15.302 para 2186. Por lo tanto, A es igual a 7. Y con eso tengo cuál es el valor del primer término. Nuevamente, el ejercicio me daba la suma de los 7 primeros términos, me indicaba cuál era la razón, y con eso me pedía encontrar el primer término. Utilizando la fórmula, reemplazando los datos, el resto del proceso fue completamente aritmético. Tenemos que A es igual a 7. Ahora, teniendo el primer término, se procede a hallar el séptimo término. Recuerden que el ejercicio me pedía encontrar el séptimo término. Muy bien, usamos la fórmula del enésimo término que nos dice que A sub n es igual a A1 por R elevado a la n menos 1 y reemplazamos los valores. Ya sabemos que el primer término es 7, la razón 3, como quiero el séptimo término, n vale 7. 7 menos 1, 6. ¿Verdad? Elevando a la potencia 3 a la sexta, 729, que multiplicado por 7 me dice que el séptimo término es 5103. Ahora sí, problema resuelto. Por lo tanto, el primer término es 7 y el séptimo término es 5103. Con esto nos vamos ahora al tema 16, que nos dice: el valor de la expresión 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 a la sexta más 1 sobre 2 a la octava menos 1 sobre 2 a la décima más o menos, etcétera, es aproximadamente igual a, y tenemos estas opciones de respuesta. Veamos. Se trata ahora de una fórmula para la suma infinita. Si ven, cuando tenemos puntos suspensivos, tenemos una suma infinita. Ahora, nosotros para determinar la suma infinita podemos aproximarla a una suma en la cual utilizábamos una fórmula que ya la vimos, ¿no? La suma aproximada, la suma infinita, es aproximadamente igual a no a 1, es al primer término a 1 sobre 1 menos r, en este caso 1 porque el primer término es 1. Pero es a, ¿verdad? Vamos a hacerle esa corrección. Vamos a hacerle esa corrección. Este primer término es a. Y ahí tenemos, ¿no? Es a sobre 1 menos r. En este caso el primer término es 1 y por eso tendríamos el valor 1. ¿Ok? Muy bien, esta será la suma infinita, pero esto se cumple siempre y cuando la razón en valor absoluto sea menor que 1. ¿De acuerdo? Vamos a calcular R. ¿Y cómo calculamos R? Como el cociente entre un término y su predecesor, que puede ser entre menos 1 sobre 2 a la 10 dividido para 1 sobre 2 a la 8, o entre 1 sobre 2 a la 8 dividido para menos 1 entre 2 a la 6, o cualquier término con su predecesor. En este caso vamos a tomar el segundo con el primero, es decir, menos 1 sobre 2 al cuadrado dividido para 1. 2 al cuadrado es 4, entonces menos un cuarto para 1 es menos un cuarto, por lo tanto la razón es menos un cuarto. ¿El valor absoluto de menos un cuarto es un cuarto? ¿Es menor que 1? Sí. Por lo tanto, sí podemos utilizar la fórmula de la aproximación a la suma infinita. Entonces, ahora sí, aproximamos
reemplazamos r por un cuarto, a por el primer término que es 1, y entonces tenemos 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto es 5 cuartos. 1 sobre 5 cuartos nos da 4 quintos. ¿De acuerdo? Teníamos opciones de respuestas. La respuesta entonces es literal C, ¿verdad? 4 quintos era la opción de respuesta literal C, la respuesta correcta es literal C. Recordemos que para aplicar la suma infinita debemos de verificar que el valor de R en valor absoluto, que la razón, el valor absoluto de la razón sea un valor que sea menor que 1 y mayor que 0. Muy bien. Nos vamos ahora al último tema, el ejercicio 17, nos dice, en un cuadrado de longitud del lado A, se inscribe otro cuadrado cuyos vértices son los puntos medios del cuadrado original. Si este procedimiento se lo realizara indefinidamente, ¿cuál sería el resultado de sumar todos los perímetros de los cuadrados? Aquí tenemos la figura. En este cuadrado cuyo lado es A, en los puntos medios, ¿verdad?, formamos un nuevo cuadrado, unimos y formamos un nuevo cuadrado. En este nuevo cuadrado, en sus puntos medios, formamos otro cuadrado. En sus puntos medios de este de aquí, formamos otro y así sucesivamente hasta el infinito. ¿De acuerdo? Ahora, dado que la longitud del lado del cuadrado externo, el mayor de todos, es A, se aplicará el teorema de Pitágoras para calcular las longitudes de los cuadrados sucesivos. Muy bien, dado que este punto es el punto medio, ¿de acuerdo? Significa que aquí hay A medios, acá también hay A medios. Aquí hay A medios y acá también hay A medios. Entonces vamos a utilizar este triángulo que está aquí. Donde este lado mide A medios, lo tenemos aquí. Y este lado también mide A medios. Aplicando Pitágoras, encontramos la hipotenusa de este triángulo rectángulo y sería la raíz cuadrada de A medios al cuadrado más A medios al cuadrado, lo cual nos va a dar A raíz de 2 sobre 2. Aplicando el teorema de Pitágoras, ustedes ya lo saben, es completamente aritmético, ¿no? A medios al cuadrado más A medios al cuadrado, puedo sacar factor común A medios al cuadrado, que multiplica a 1 más 1, saco A medios de la raíz, A medios al cuadrado de la raíz, me queda A medio por raíz de 2, ¿no? Ahí lo tenemos. A medios por raíz de 2 o A raíz de 2 sobre 2. Este valor de aquí, ¿verdad?, es el valor de la longitud del segundo lado del cuadrado. Se aplica este procedimiento y así haciendo el mismo procedimiento sucesivamente con todos los cuadrados, vamos a determinar, vamos a encontrar esta sucesión de lados. El primero es A, el siguiente es A raíz de 2 sobre 2, el siguiente va a ser A medios, el siguiente A raíz de 2 sobre 4, y así sucesivamente ustedes lo pueden verificar. Ustedes pueden ir calculándolos y verificar. Ahora bien, la suma de los perímetros de los cuadrados cuyos lados son esta sucesión, ¿cuál sería? El perímetro del cuadrado cuyo lado es A sería 4A. El perímetro de este sería 4A raíz de 2 sobre 2, 4A sobre 2, 4A raíz de 2 sobre 4, etcétera, ¿no? Ahí lo tenemos. Esta es la suma infinita. Ahora bien, resulta que en esta suma se trata de una progresión geométrica. Para ello tendría que encontrar el valor de la razón y tendría que dividir el segundo para el primero, verificar que es lo mismo que el tercero para el segundo, verificar que es lo mismo que el cuarto para el tercero, ¿verdad? Vamos a sacar un factor común 4 a toda esta sucesión y ¿qué vamos a tener? 4 que multiplica a una expresión más simplificada, ¿no? A 1 más, o a A más A raíz de 2, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Que se trata de una progresión geométrica infinita. Y la razón sería ¿cuánto? Divido este segundo término para el primero y la razón me quedaría A raíz de 2 sobre 2 dividido para A sería raíz de 2 sobre 2. Este valor es un valor que está entre, en valor absoluto, entre 0 y 1, sí. Si es menor que 1, esto es aproximadamente 0.7, ¿no? Así que sí es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, ahora, ¿cuánto sería la suma infinita? Sería el primero, ¿verdad? Sería 4 veces el primer término que es A sobre 1 menos la razón. Si aquí nosotros sacamos un denominador común, nos va a quedar 2 menos raíz de 2 sobre 2. Por propiedades, este 2 pasa a multiplicar, propiedades de las fracciones. El 2 pasa a multiplicar al numerador, con lo cual se va a hacer 8 por A sobre 2 raíz de 2. ¿Verdad?
Racionalizamos ahora, es decir, multiplicamos por 2 más raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2. En el numerador dejamos expresado como 8a por 2 más raíz de 2. Abajo aplicamos el producto notable, que nos quedaría 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, que es 4 menos 2. ¿De acuerdo? 4 menos 2, eso me da 2. Y 8a más 2 raíz de 2 dividido para 2 me da como resultado, ya simplificado, 4a por 2 más raíz de 2. Y este es el valor de la suma infinita, es decir, este es el valor que estábamos buscando, la suma infinita de los perímetros. Recuerden, el ejercicio me daba como datos los lados, pero no me pedía los lados, sino encontrar los perímetros, la suma de los perímetros. Por eso fue que expresamos suma de perímetros y ya tenemos la suma infinita. Con esto terminamos entonces los ejercicios planteados o propuestos para el día de hoy.